Bueno, la República Argentina está viviendo este momento de una nueva transición en el poder, vamos a llamarlo de esta manera, dentro de un agitadísimo contexto social, económico, institucional. Y la pregunta también es cuál es la posibilidad constitucional de salida del gobierno ante una crisis política de esta magnitud. Algunos dicen, ¿terminará el gobierno? ¿Habrá elecciones anticipadas? Este contexto puede y abre un montón de puertas. Estoy en contacto con el abogado constitucionalista Félix Lonigro, con quien vamos a charlar este tema. Félix, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno. Para usted, ¿qué contexto institucional y constitucional presenta la República Argentina, habida cuenta de esta realidad que se está viviendo? Complicada, una realidad difícil en todo sentido, sobre todo porque los problemas económicos que tenemos no solamente son consecuencia de las malas decisiones en esa materia, sino también por los problemas políticos que la misma coalición gobernante tiene internamente. Porque la verdad es que se da un caso insólito. En la Argentina, en general, los conflictos políticos están planteados entre el gobierno y la oposición. Acá lo notable es que es la misma coalición gobernante la que genera sus propios conflictos, porque si la oposición algo está haciendo es amortiguar los problemas que en ese sentido plantea el gobierno, desde la votación afirmativa para el acuerdo con el FMI hasta permitirles ahora la designación del presidente de la Cámara de Diputados, o Cecilia Moró, cuando el reglamento establece claramente que cuando se termina el mandato del presidente de la Cámara como diputado, tiene que hacerse cargo el vicepresidente primero, y esa la vicepresidencia primera es del PRO. O sea, indudablemente la oposición está dando el espectáculo institucional más sano en este sentido, pero los problemas políticos de la misma coalición gobernante hacen que se desestabilice todo. Y precisamente... ¿Y esto que está diciendo usted, doctor, es constitucional designar a dedo un sucesor sin seguir, no sé si es realmente lo que marca la ley, que tiene que ser el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, en este caso sería del PRO? ¿Qué dice la Constitución y la ley en este sentido? No, la Constitución establece quién preside el Senado, que es el vicepresidente de la Nación. Eso está claro. Pero no dice nada la Constitución acerca de quién preside la Cámara de Diputados, ni siquiera está previsto en una ley. Eso es el reglamento de la Cámara de Diputados, que la misma Cámara de Diputados armó, el que establece que para el caso de que el presidente de la Cámara esté ausente por finalización del mandato, cosa que acá ha pasado, acá se ha terminado el mandato, si Massa renuncia, termina su mandato. Entonces, lo que indica el reglamento es que sigue el vicepresidente. La Cámara tiene 3 vicepresidentes, primero, segundo y tercero. Bueno, tiene que hacerse cargo de la situación el vicepresidente primero, hasta que se cumpla el año, supuestamente, que por el que fue elegido Massa, según el propio reglamento, es elegido durante un año. Pero, bueno, a ver, la costumbre indica que en general la Cámara de Diputados está presidida por alguien que corresponde al oficialismo, y entonces la oposición, más allá de la letra del reglamento, concede, ¿no? En fin, bueno. ¿El papel de la oposición desde su óptica es sano, es positivo? Sí. ¿Debiese tener algún tipo de otra postura? No, sumamente sano. Yo inclusive yo lo que propondría es que si vamos a tenernos a la costumbre, entonces modifiquemos el reglamento. Porque si vamos a tener la costumbre por un lado y el reglamento por el otro, entonces no me parece muy lógico desde el punto de vista institucional. Si la costumbre es esa, adecuemos el reglamento a la costumbre y modifiquémoslo. Pero bueno, así está planteado esto, y si el gobierno quiere elegir a Cecilia Moró, la oposición se lo permite, bueno, es un acuerdo entre ellos. Digamos que no sería tan grave, porque además el tema de la sucesión presidencial no pasa por Cecilia Moró ni por el presidente de la Cámara de Diputados, en todo caso son los que se tienen que hacer cargo de la presidencia si hubiera una cefalía provisoria de presidente o vice, hasta que vuelva el presidente o hasta que vuelva el vice. Si hay una cefalía definitiva, corresponde que se hagan cargo de la presidencia el presidente provisional del Senado o el de la Cámara de Diputados o el de la Corte, pero por 2 días
hasta que se convoque a la Asamblea Legislativa y el Congreso sea quien, como pasó en 2001, elija al presidente que tendría que terminar el periodo. O sea que ese es el mecanismo, inclusive, porque yo antes de que me dé entrada le escuchaba decir si habría elecciones anticipadas. No están previstas las elecciones anticipadas en la legislación argentina, no hay norma que las permita, no correspondería que eso fuera así, porque además si hacemos elecciones anticipadas, ¿es para qué? ¿Para elegir a un presidente que asuma dentro de 1 año y medio? ¿O para elegir un presidente que asuma ahora para terminar el periodo? ¿O para elegir un presidente que asuma ahora y cortamos el periodo y empezamos uno nuevo? Nada, ninguna de esas cosas corresponden. Seguro. Félix, ni están previstas. Sí, perdón. ¿Cómo ve la figura presidencial en este momento y en este contexto donde Massa quedó en un lugar central de la escena y con un ministerio de, como lo denominaron, de superpoderes y con una expectativa muy grande, con sus amigos, digo amigos en el sentido de que su presencia hizo que quizás se tome una semana de, no sé si de calma cambiaria, sino de una retracción de tanta convulsión, por sus amistades con banqueros nacionales e internacionales, buenas relaciones que tiene en Wall Street, quizás una espalda política mucho más grande que la que tenía Batakis, que ese pobre fue a trabajar y en pleno vuelo de regreso se dio cuenta que ya no pertenecía más a su cargo y que le habían dicho, bueno, te damos el Banco Nación. ¿Cómo queda la figura del presidente de la Nación? ¿Cómo queda la figura de Massa? ¿Y qué es lo que no hay que perder de vista en este periodo? Las particularidades de la Argentina hacen que si hoy viniera un extranjero aquí, de pronto se quiere meter en la realidad política del país, mira los noticieros, los escucha durante 2 o 3 días y la pregunta es, perdón, ¿qué eligieron? ¿Un nuevo presidente? Se llama Sergio Massa, está preparando su equipo, está preparando para asumir. No, es un ministro de Economía simplemente. Pero ustedes no tienen un jefe de gabinete que se supone que es el superministro. A nosotros nos gusta ponerle superpoderes, superministro, a los argentinos siempre. Le digo, ¿qué es eso de superministro? No, es un ministro de Economía. Institucionalmente, el superministro, entre comillas, tendría que ser el jefe de gabinete. Pero acá tenemos un jefe de gabinete que es el superministro que no es, porque el superministro termina siendo Massa, que por un peso político específico termina siendo ministro de Economía, pero con más poder que el propio presidente de la Nación, aunque con menos poder que la vicepresidenta. Entonces decimos, ¿cómo es la escala, la pirámide en cuanto al ejercicio del poder? Es la vicepresidenta arriba, Massa, superministro, en segundo lugar. En tercer lugar, no sé si poner al presidente Alberto Fernández o a Mansur, que es el jefe de gabinete, y entonces la pirámide está toda dado vuelta. Por eso es que resulta insólito, y los mercados están esperando para ver si Massa se anima a plantarse y a tomar las medidas que hay que plantar, o si de pronto se alinea con la vicepresidenta, y también están esperando saber si Massa, que tendrá que tomar medidas que a la vicepresidenta no le gustan, si las toma, luego ¿qué va a hacer la vicepresidenta? Porque acá nadie cuenta qué va a ser el presidente. O sea, Alberto Fernández está vaciado, no existe. En todo caso, podrá ser que si a Massa le va bien, él se suba a la ola y logre terminar el 23, pero si a Massa le va mal, Cristina se va a despegar, por eso está haciendo un hábil silencio, Alberto Fernández se va a derrumbar y Sergio Massa perdió todo tipo de futuro político. O sea que es más la bala de plata para Alberto, o sea, desde el punto de vista, porque acá hay 2 escenarios que me gustaría hacer hincapié. Me parece central que uno dice, bueno, son nuestros políticos los que nos representan y hacen de las herramientas que pueden esgrimir, se supone, una mejor realidad para todos los argentinos, para resumirlo de alguna manera, ¿no? Por otro lado está la figura y la individualidad y la carrera hacia el 2023, donde cada uno trata de esgrimir también sus mejores herramientas para decir, bueno, yo soy la persona que puede conducir los destinos del país. Con la mala relación que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner con Massa y viceversa, y los dichos, los voy a meter a todos presos, a los chorros de la cámpora, a los corruptos, con los Kirchner nunca más. Ahora en este contexto, realmente la opinión pública, yendo a la verdad y yendo al archivo, ¿le interesa? ¿Es importante
¿Es importante para Cristina Fernández de Kirchner estar expectante para ver si le sale bien o le sale mal? ¿O también estar expectante por sus temas judiciales? ¿Esto es un escenario también que no hay que perder de vista? Bueno, Cristina Fernández necesita, lo que ella necesita es que este gobierno no se desmorone. Porque si se desmorona el gobierno, ella se tiene que ir con el gobierno, pierde los fondos. Entonces, desde el punto de vista judicial, se le puede complicar. Más allá de que en realidad, para que una sentencia quede firme, que es lo único que la podría inhabilitar para ser electa en las elecciones del año que viene, presentarse como candidata, aun cuando ahora perdiera los fueros, difícilmente un juez, antes de que la sentencia quede firme, una sentencia que seguramente va a venir de parte del Tribunal Oral en la causa de vialidad, difícilmente alguien pida su arresto. O sea que que se quedara sin fueros ahora no sería tan complicado. El problema sería que se quedara sin fueros y que en el 2023 no pudiera tampoco adquirir ninguno. En el caso de que se presente como candidata a presidenta y no gane, o que se presente como el Senado y que pierda, que podría pasar, porque al fin y al cabo el Senado entra el que saca más votos y el que está primero en la lista del segundo. Más vale le convendría ir como candidata a diputado, que ahí seguro en una lista sábana entraría. Me parece que la pregunta apunta a ver cuál es el interés de Cristina en todo esto, que no se desmorone el gobierno. Ella sabe que se equivocó con Alberto Fernández. Despegarse de su figura también para no ser responsable, aunque lo haya puesto. Y por eso está haciendo silencio. El silencio de Cristina son gritos. Ella está maniobrando en este momento. Hay que reconocerle una enorme habilidad para poner y despegarse fácilmente. En este momento se sacó una foto con Massa. Eso significó un aval o un apoyo, pero va a tener la enorme habilidad de decir, sí, pero yo creí que Massa iba a hacer esto, lo otro, y nos traicionó. Y en este sentido... Me hace acordar, doctora, la fábula de la rana y el escorpión. Bueno, pero es que ella justamente es el escorpión más caracterizado en esta historia, en esa fábula, porque hizo lo mismo con Alberto Fernández, por más tregua que pacten, y nadie le cree a Cristina Fernández cuando ella hace pensar que su silencio significa apoyo. ¿Y a Massa le creen? Ni siquiera ¿Y a Massa le creen? No, desde ya que no, pero ella sabe que el único que, por lo que decía hoy, sus relaciones con el establishment y con los organismos internacionales y demás, puede calmar a los mercados. Y ella lo que necesita ahora, el gobierno lo que necesita es calmar a los mercados. Bueno, habrá que ver después si las medidas que tome Massa son apoyadas por alguien que no está de acuerdo con las medidas que seguramente va a tomar. Entonces, si ella, ¿de quién depende que los mercados se calmen finalmente? ¿De las medidas que tome Massa? No, del apoyo político, de la actitud que adopte Cristina Fernández frente a esas medidas. Si la actitud que adopta es de ataque permanente, los mercados empiezan a volar. Si la actitud que adopta es de bajar la cabeza y decir, bueno, que Massa haga y deshaga, los mercados van a mejorar. Pero no depende tanto de Massa, sino de ella. Siempre termina dependiendo de ella. Mañana va a ser un día muy importante en la Argentina porque Sergio Massa no solamente va a presentar a su equipo, que ya está conocido, sino también va a dar medidas, las primeras medidas. Bueno, por eso digo que en realidad las primeras medidas van a tener impacto recién cuando conozcamos qué actitud va a adoptar ella respecto de esas medidas. Ahí se va a saber si efectivamente en el gobierno sigue la guerra cruzada dentro de sus propios integrantes, cosa que hace volar al mercado por el aire, o si vamos a tener una vicepresidenta que al menos por unos meses se ponga bajo la alfombra, digo, así como hizo con la pandemia, pues ella desapareció en la pandemia porque no le gusta gestionar esas cosas. Entonces digo, bueno, a ver, se calmaron los mercados, mejor me callo. Lo que pasa es que por la idiosincrasia de ella, ¿cuánto tiempo va a soportar esa situación? Difícil. Nos queda un año y medio todavía. Es una eternidad como para poder saber si Massa va a tener éxito. Y con un presidente que está dibujado, porque ese es otro problema. No es nada fácil este escenario, porque la verdad es que el poder está en la vicepresidencia, el presidente no está, y un simple ministro de Economía, que no se sabe si va a tener el respaldo de quien tiene el poder o no, tiene que tomar medidas acertadas, que los mercados acepten. Es un juego de pinzas muy complejo, sinceramente. Y de consensos, atados a
a la voluntad también de Cristina Fernández. Pero fíjese que lo que estamos haciendo es todas colaboraciones y vínculos entre gente que está dentro del mismo gobierno, ni hablamos de la oposición. No, de la oposición no estamos hablando porque esto me parece que es una reunión entre 2/3 con mucha suerte, ¿no? Veremos qué sucede. Tengo noticias, doctor, gracias por atenderme. Un abrazo. Un abrazo. Félix Lonigro es abogado constitucionalista, hablando un poquitito de este escenario político que mañana va a tener un par de medidas anunciadas por el flamante ahora nuevo superministro de la Nación.